vamos a trabajar entonces, nos vamos, como dijimos recién, un poco a las nubes, para después volver a tocar tierra. Voy a presentar entonces a la arquitecta Malvina Sayat, egresada de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Córdoba, institución en la que actualmente se desempeña como profesora asistente en las cátedras de Arquitectura y Construcciones. Es magíster en proyecto arquitectónico y tiene formación y se desarrolla una destacada labor en el ámbito académico, articulando la docencia, la investigación y la práctica profesional. Como fundador de su propio estudio de arquitectura, fue desarrollando numerosas obras de vivienda y equipamiento, entre las que se destacan La Casa en las Nubes, Casa en el Bosque, publicadas y reconocidas por medios internacionales como Arquitectura Viva, Artdevy y Arca. Tuvo mención como el premio Soy Arquitecta 2023-2024 por su actividad como proyectista. Su trabajo ha sido distinguido en diversos concursos nacionales e internacionales de arquitectura y su trayectoria se caracteriza por una permanente reflexión sobre el hábitat contemporáneo, la innovación constructiva y la enseñanza del proyecto arquitectónico. Los dejo entonces con la arquitecta Malvina Sayat. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Voy en días de ser magíster, todavía no, pero bueno, espero que pronto. Bueno, dejamos un poco la ciudad y es como una invitación a las sierras de Córdoba. Esta en este caso también es mi casa, así que tiene la complejidad de que en algunos momentos era la proyectista, en otros la comitente, en otros la administradora. Y bueno, y estos roles iban cambiando a medida que pasaba la obra. Antes que nada, agradecer por la invitación y también celebrar esta posibilidad de poder visibilizar el trabajo que hacemos las arquitectas. Personalmente la conozco Sol de la maestría y cuando estábamos haciendo la maestría ya fue madre. Y bueno, y también esto, ¿no? Decir, che, construimos, somos docentes, somos madres y se puede. Y para mí eso fue revelador y espero bueno, poder inspirar a muchas estudiantes y estudiantes. Bueno, esto es en las sierras de Córdoba, en Salsipuedes. Yo no sé si ustedes conocen, esta es la ciudad de Córdoba. Esta es la ciudad de Córdoba y tenemos dos cordones montañosos, las sierras grandes y las sierras chicas. Este es el Valle de Punilla, que es donde está Carlos Paz. Y esta es toda la zona de las sierras chicas, donde está Río Ceballos, Salsipuedes, Villa Allende, y es un poco la extensión de la mancha urbana. Esto queda a 30 kilómetros de la ciudad de Córdoba, por la ruta E53. Sí, bueno, esto es un poco la latitud y la longitud, y bueno, esto iba a ser primero una casa de vacaciones y luego decidimos que sea nuestro hogar. Así que bueno, es en un lote que tiene aproximadamente 6.500 metros cuadrados, que está en un área de bosque nativo en la ciudad, en este pueblo que se llama Salsipuedes, y tiene todas las complejidades de la montaña. Tiene 35 metros de desnivel, está al frente del río, el norte, fíjense que está hacia arriba, el norte. Y bueno, cuando tenemos este terreno empezamos a aprender, ¿no? Yo estaba en su momento muy entusiasmada con Glenn Murcutt, y él decía que pasaba un año yendo al terreno y observando y bueno, entender qué era esto del bosque autóctono, cuáles eran los árboles, qué era lo valioso, cómo poder situarnos en este espacio, cuáles eran las vistas, que no tenemos idea cuáles eran las vistas. Y bueno, después surge el proyecto, ¿no? El proyecto que yo digo que es resultado de primero una lectura personal del entorno, con una motivación de algunos referentes y un determinado programa familiar, cuantitativo y cualitativo. Yo sabía que no quería que sea una casa mayor a 100 metros cuadrados por lo que implica a nivel de costo.
Entonces es una casa que tiene 106 metros cuadrados cubiertos y después tiene muchas galerías y espacios semicubiertos. Y bueno, y estas eran un poco las condicionantes. Ustedes imagínense que yo pasé de vivir en la ciudad de Córdoba, en un barrio un poco inseguro, pero en la ciudad de Córdoba, a vivir en el medio del monte. Cerca tuyo, sí. Bueno, estas eran las visuales que teníamos. Las visuales que tenemos en esta primera foto. Es una zona, toda la zona de Cerro Chico tiene muchas casas de agua. Y no tiene agua corriente el terreno, o sea, nosotros tenemos que encargarnos de tener el agua para la casa. Imagínense que pasamos de la ciudad y queríamos tener unas condiciones de vivienda que sean parecidas. Bueno, después la temperatura es mucho más frío y no queríamos vivir en una casa que sea más fría. Y otra condicionante, que había un cable que atravesaba todo el terreno y había una servidumbre de paso. Entonces ya había prácticamente una subida, que es esta, donde ya estaba desmontado porque había que mantener limpio por ese cable. Entonces yo dije, no vamos a desmontar más, la subida la vamos a hacer por ahí. Esa fue mi idea. Y el terreno, ¿no?, que hablamos recién con Celeste. Este es el terreno que nosotros tenemos de sierras. Ahí está la fundación, o sea, la fundación vos ves, es totalmente superficial. Y bueno, después un poco los referentes, ¿no?, estas cosas que es la agenda propia del estudio, lo que nos motiva, y ahí estaba Len Murphy, que les contaba, que trabaja también con recolección de agua de lluvia, con una arquitectura metálica, bueno, en ese caso por la situación de los incendios del bosque. La Lina, la gran Lina con su casa de vidrio y estas columnas delgadas que parece que el bosque se mete a la casa. Y después, bueno, Tadao, que esto tiene que ver con un viaje, y bueno, y esto pasa, en la proyección de esta casa pasa en la pandemia, pasa con mi primer hijo, y con esta resignación de decir, bueno, viajar no va a ser lo mismo que antes, y tratar de traer un poco de esos recuerdos del viaje también a la casa. Y bueno, y esto que leo en Murcutt, que fue algo que fue como muy determinante, y que él hace, bueno, estudia los aborígenes de Australia, y habla de tocar la tierra con levedad. Entonces, emplear los recursos de manera eficiente, sin producir residuos, y de transmitir esta sensación de suspensión ingrávida. Y eso, tocar el suelo con levedad. Eso era lo que a mí me pasaba de decir, no quiero tocar este paisaje, pero quiero vivir acá. Entonces, ¿cómo lograr esa mínima intervención, que nunca es mínima, porque intervenimos mucho en este paisaje? Y bueno, y acá está, en una vista aérea de la casa, por acá es donde está el cable que les decía y lo que implicó esa decisión, y esta es la subida al sitio donde está emplazada la casa. El norte en esta foto está hacia abajo, o sea, la casa es un prisma de base rectangular orientado al norte. Así de sencillo, digamos. Este prisma tiene toda una galería, y yo creo que cuando termine el power voy a entender un poco cómo funciona esto. Bueno, este es un prisma que tiene 18 metros y medio por 5,50 aproximadamente, y que tiene el núcleo húmedo en un lugar que divide. Acercalo más al micrófono. Como que se paga. Ah, está. Así tenés que hacer. Capaz que tiene algo en el contexto que quiere compartir. Como La- con una cantante. No, como una cantante. Así. No, porque si no, no te graba el video. Hola, ahí Así está. como cantante. Bueno, entonces, fíjense que el núcleo húmedo está ubicado en un lugar que tiene todo el área social y todo el área privada para el otro. Todo esto son tabiques que fueron puestos después, y el piso tiene una continuidad, cosa que si uno quisiera cambiar esa disposición se pudiera hacer. Incluso esta es nuestra habitación, este es un vestidor, y la posibilidad de crecimiento de la casa, que no va a suceder, pero estaría por este sector. Entonces, hacia el lado sur, todo un área de guardado que tiene una función de resolver situaciones funcionales de la casa, y también de engrosar el muro sur en una zona donde los vientos y el frío es muy fuerte.
Y hacia el norte la casa empieza a abrirse, estos dos paneles se abren para este sector, estos se pliegan acá. Entonces el espacio social empieza a ser casi el doble de lo proyectado, ¿sí? Porque empieza a funcionar tanto el interior como el exterior como una sola cosa. Y toda esta galería que realmente es un espacio que se usa mucho en la casa. Bueno, esta es la planta baja, el acceso a los estacionamientos y algo no menor, la cisterna de la recolección de agua de lluvia de la casa. Bueno, esta es una fachada norte y ahí se empieza a ver como un poco esta condición de las 8 columnas, 2 acá, 2 acá, 2 acá y 2 acá, que son esas 8 columnas sobre las que está posada la casa. Bueno, esta es la fachada sur, fíjense que es una fachada mucho más cerrada, pero sin embargo tiene unas perforaciones porque tiene esta idea de poder generar una ventilación cruzada. Bueno, y ahí está un poco desde el oeste y desde el este. Bueno, algunas cuestiones. ¿Por qué la casa tiene el techo inclinado? Porque no podría haber sido de otra manera. Teníamos que recolectar la mayor cantidad de agua posible y por eso esos 165 metros cuadrados de cubierta nos permiten juntar algo así como 100.000 litros anuales, que es lo que consume la casa. Entonces, bueno, la recolección de agua de lluvia que sucede con este techo y con simplemente con unos caños van a unos tanques cisternas que están abajo del agua. La casa es completamente arquitectura metálica, salvo los cimientos y la losa. Y eso tiene una razón porque la idea era poder utilizar la capacidad térmica de una losa para que ese calor que es absorbido por esta losa pueda ser emanado al ambiente durante la noche. Bueno, tanto las envolventes verticales como la horizontal son con alta aislación térmica, fíjense, no sé si ustedes ven, pero el factor de transmitancia térmica es 0,52. O sea, mientras más bajo es ese numerito, mayor es la eficiencia térmica. Bueno, la posibilidad de ventilación cruzada. Y bueno, y después la materialidad. Yo que hablaban de hormigón, y yo pensaba que no es una posibilidad hacer de hormigón esta casa. En ninguna manera, porque no se podía llevar agua. O sea, no tan solo que no había agua, sino que no podía subir un camión hormigonero. Por eso una cisterna que iba a ser de hormigón en la primera instancia no la pudimos hacer. O sea, todo lo que fue hormigón fue como muy complejo. Entonces la única posibilidad era hacerla metálica y ensamblada. Si nosotros podamos ensamblar en obras. Entonces, y la estructura, ¿no?, que tiene estos objetivos. Tocar la tierra con levedad, minimizar el perjuicio psicológico. Nosotros no tuvimos residuos en esta obra, que hay unas chapas, unos caños que los sigo usando para otras cosas. Una fluidez espacial interior-exterior, involucrar mediante grandes vanos el paisaje exterior. Y bueno, y este techo recolector. Este es un poco el resultado de la casa, recién hecha, ya les quiero mostrar después cómo está ahora. Bueno, un poco el suelo, ¿no? Piedra, casi superficial. Y bueno, y ahí empiezan a aparecer estas visuales que son magníficas. La verdad es que yo siempre digo no olvidarnos que estamos en ese paisaje tan maravilloso. Bueno, el sistema constructivo, ¿no?, que surgen las 8 columnas, esas columnas albergan unas vigas que tienen un ancho de 6 metros, otras vigas en el otro sentido. Bueno, el techo metálico también, la losa y esta cáscara, este bicho. Siempre me gusta que mi hijo dibujó algo y digo, ¿qué dibujaste? ¿Hay un bicho? No, dibujé nuestra casa. Y claro, era una casa que tenía patas. Y sí, entonces no era un bicho, era una casa. Bueno, yo digo que es algo así, como entre un bicho y una casa. Y bueno, también después estas preocupaciones de la iluminación, ¿no? Este núcleo húmedo que está en el medio está todo iluminado y ventilado de manera natural, pero cenitalmente. Entonces, por ejemplo, ahí la cocina, la mesada, tiene toda una iluminación desde arriba, está ahí, el baño también con ventilación, ¿no?, que es este techito que está acá. ¿Sí? Esta, por ejemplo, es la ventana del baño. Y ese techo también sirvió para colocar el termotanque solar.
El único servicio que hay es luz. Es el único servicio que tiene la casa. Después está prácticamente desconectada de todo, de las redes. Bueno, entonces un poco esto que le contaba. Primero la infraestructura. Nos encontramos con que había un gran macizo de piedra imposible de bajar, entonces nos tenemos que enfrentar con esta situación. Por acá tenían que subir los hierros, por acá tenían que subir los pisos, por acá tenían que subir las viguetas, y nada subía. No subía el agua, todos resbalaban, tenía que venir camiones a sacar los otros camiones. Entonces dijimos, bueno, no podemos hacer una obra así, entonces la primera parte que tuvimos que hacer fue la calle de adoquines, un poco maltratados en este momento, pero bueno, que permitió o posibilitó la obra. Entonces primero hubo todo un trabajo en infraestructura, fíjense, el caño de agua que viene ahí al costado, bueno, bombas, aprender de hidráulica, aprender de bombas, aprender de recolección de agua, aprender de tantas cosas que no nos afrontamos. Bueno, después las fundaciones muy superficiales, ¿no? Estas plateas de 1 metro por 1 metro, estas bases puntuales con unas plancheras que fijaban las columnas. Esta parte que fue la obra húmeda fue sumamente compleja, o sea, es muy simple y fue sumamente compleja subir el agua. Bueno, después la estructura, no voy a profundizar porque ya entiendo que la conocen, pero es una estructura que se hizo en un taller y que luego vino directamente a montarse a la obra, ¿no? Ahí estamos en el taller, esto es en pandemia, fíjense, entonces cada columna tenía su lugar, tenía su altura, tenía el soporte, llegó todo pintado, listo para ensamblar. Ahí está el camión que lleva esas 8 toneladas de hierro y que llega. Y bueno, luego el montaje. La estructura estuvo lista en 5 días. Y en 5 días, que un día llovió, en 5 días estuvo lista la estructura. O sea, es algo increíble. Y bueno, y después de esta estructura metálica, que bueno, tiene sus detalles, que trabajamos con herreros, viene la losa. Y esto no sé si se podrá poner play, a ver ahí. Porque bueno, creo que también algo que es importante es aprender del oficio. Fíjate que es como cortito, creo que se puede hacer. Es aprender del oficio. Y los albañiles también se encontraban con estas situaciones muy extrañas. Ah, este no, este es el final. Era decir que estaba. Si no me importa. Este es un power. Y en presentación de bueno, si no lo explico, tenemos, esta era la base de los tanques, fíjense que tiene incluso distintos niveles porque había piedras que era imposible mover. Entonces ellos habían inventado un sistema con baldes y poleas para hacer el hormigón en un sector y poder llevarlo. O sea, algo tan sencillo como hacer una pequeña platea para poner tanques era complejo, muy complejo. Entonces, bueno, nos enfrentamos a esos desafíos y a la creatividad de los hacedores, ¿no? Que proponían estas cosas. Y bueno, después de esta parte que fue también un antes y un después en la obra, que a mí me gusta decir que es como un mise en place, que no sé si algunos cocinan o les gusta cocinar, pero que es este momento de preparación de todo antes de cocinar. O sea, tengo los utensilios, tengo las máquinas, tengo todo, y una vez que tengo todo eso, empiezo a cocinar. Bueno, ese momento es el mismo momento antes de la obra y fue un momento mucho más difícil que la losa en sí, porque tenemos que lograr que llegue la arena a ese punto, tenemos que lograr que llegue el agua a ese punto, aunque sea 2000 litros para poder armar el hormigón, y tenemos que lograr llegar, bueno, a esa altura y que nadie se caiga. Entonces después que tuvimos todo esto listo, empieza esta aventura hermosa de armar la losa y de vincular toda esta estructura metálica a una losa tan común como una losa de viguetas. Bueno, los apuntalamientos, soldadores, ahí está un poco el vínculo entre estas dos
sistemas constructivos, y se empieza a llenar. El asado de obra, plena pandemia, éramos 18 personas comiendo obra, ahí estoy con mi Camilo de unos meses, y la loza. Y yo creo que este fue como un momento clave en la obra, porque llegar ahí nos permitió sentir que ya estábamos en la casa. Decir, che, vamos a vivir acá. O sea, ¿en serio vamos a vivir acá? Y bueno, sí, vivimos ahí. Y están invitados. No vayan a acuerdo. Bueno, después del techo, que también son unos paneles sándwiches con una aislación térmica muy buena, y empezar a verificar esto, ¿no? Esa orientación norte tan anhelada por nosotros, que pasaba esto, ¿no? En invierno el sol llegaba prácticamente hasta el otro lado. Bueno, un poco la obra, estas iluminaciones cenitales que les contaba de los baños, bueno, el techo, que era el gran proveedor de agua del hogar. Bueno, esta galería, la envolvente, ¿sí? Esta doble envolvente, ¿no? Porque tenemos una primera envolvente que es esta al interior y otra segunda envolvente que son estos paneles. Esta galería, la escalera. Yo también les cuento una confidencia, que yo tenía miedo que suban animales, que suban serpientes, que suban... Entonces yo quería que la casa esté de una manera suspendida. Y han aparecido serpientes, pero no dentro de la casa. Entonces, fíjense que realmente la casa está suspendida por estas 8 columnas y hasta la escalera está colgando. O sea, nada toca el piso. Bueno, esta segunda envolvente que surge como una condición primero de seguridad, que cuando la casa esté sola, esté cerrada. Después de seguridad también por tema de caídas, porque tengo niños chicos, por ejemplo, la casa está como muy cerrada, pero que tenga la posibilidad de abrirse y de incorporar el paisaje que es o sea, esta es la visión desde mi habitación, al interior del espacio, ¿no? Entonces, bueno, surgen estos paneles, ¿sí? Que se pliegan o se cierran de acuerdo a las necesidades. Tiene por supuesto una baranda interior, ¿sí? Ahí se ve un poco la condición de la losa y de un deck que permite que tanto el piso interior como el piso exterior estén al mismo nivel y permitir esta ampliación. Bueno, eso es casi terminada ahí como la obra con el segundo. Y bueno, y esta condición también como cambiante, ¿no? De la casa, a veces abierta, a veces más cerrada. Y de este prisma como que tiene más conexión con el cielo, más conexión con las nubes, pasamos al interior, que es un poco la antítesis, que intenta hacer todo de madera, o sea, vincularse más con el monte, vincularse más con los árboles. Entonces todo es de madera. El cielo raso es de madera, las paredes son de madera, las puertas son de madera, y toda la misma madera que es un fenólico de eucaliptus. Bueno, el acceso también es de madera, en este caso no es un MDF pintado. La puerta de acceso, los muebles, estos son todos los muebles, este soporte de guardado, los muebles de la cocina. Todo el interior de madera. Acá está un poco el ingreso de luz que les contaba, desde arriba. Bueno, esto desde el acceso. Bueno, también un poco esto que empieza a pasar, ¿no? Con las sombras y esos dibujos que empiezan a sorprendernos. Y esta condición que queríamos que la casa extienda sus límites, que empiece a duplicar el espacio. Bueno, y ahora viene... Ya para terminar, a veces pienso que las fotos estas no son tanto como la vida real, ¿no? Porque en la vida real hay ropa tendida, hay chicos jugando, hay la vida, el uso. Entonces quise hacer un videito de 1 minuto y medio muy breve, a ver si lo podemos poner, para, bueno, contarles cómo es la llegada a mi casa, cómo es vivir ahí. A ver.
después simplemente terminar con esta frase de Carmen Pillén, que es de estos arquitectos de RCR, no sé si los conocen, me gusta mucho cómo interviene en la naturaleza. Y bueno, hablar de que esto es una carrera técnica, pero el cometido consiste en crear un espacio. Y la técnica para mí no tiene que servir para eso. O sea, la arquitectura, a mi parecer, empieza cuando se construye. Nosotros estamos construyendo sueños, que muchas veces son nuestras y muchas veces son de un otro, y tenemos esa gran responsabilidad desde la técnica y desde lo humano, ¿no? De estar construyendo los sueños de otros. Bueno, eso. Muchas gracias.